Pues esta es la parashá Balak. Viene en el libro de Números, capítulo 22, verso 2, y dice, Vayera Balak, y vio Balak, ben Zippor, todo lo que hizo Israel al amorreo, y se intimidó Moab por causa del pueblo sobremanera, pues numeroso era, y sintió repugnancia Moab debido a los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora arrasará la comunidad todos nuestros alrededores como arrasa el toro el herbaje del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en ese tiempo. Envió emisarios a Bilam, hijo de Beor. Envió emisarios a Petor, que está junto al río de la tierra de los integrantes de su pueblo, para convocarlo, diciendo, he aquí que un pueblo salió de Mitzraim, de Egipto, y aquí que ha cubierto la superficie de la tierra y está asentado frente a mí. Por lo tanto, ve ahora, por favor, y maldice por mí al pueblo este, pues es más poderoso que yo. Quizás pueda atacarlo y expulsarlo de la tierra, porque sé que a quienes bendices será bendito, y a quienes maldices será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con sortilegios en sus manos, y llegaron a Bilam, y le hablaron a él las palabras de Balak, y les dijo, pasen aquí la noche, y les responderé a ustedes conforme me diga el Eterno a mí. Y se quedaron los funcionarios de Moab con Bilam. Y vino el Eterno a Bilam y le dijo, ¿quiénes son los hombres estos que están contigo? Y dijo Bilam al Eterno, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió. He aquí que el pueblo que salió de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra, por lo que ahora ve y maldice por mí aquel quizás y pueda guerrear contra él y expulsarlo. Y dijo el Eterno a Bilam, no vayas con ellos y no maldigas al pueblo, pues bendito es. Y se levantó Bilam en la mañana y dijo a los funcionarios de Moab, vayan a su tierra, pues se negó el Eterno a concederme permiso para ir con ustedes. Se levantaron los funcionarios de Moab, llegaron a Balak y dijeron, se rehusó Bilam a ir con nosotros. Insistió Balak en enviar más funcionarios en mayor número y de mayor rango que estos. Llegaron con Bilam y le dijeron, así dijo Balak, hijo de Zippor, por favor no te abstengas de venir a mí, pues te honraré sobremanera y todo lo que me digas haré. Ve por favor y maldice por mí a este pueblo. Respondió Bilam y dijo a los siervos, si me diese Balak el volumen de su casa en plata y en oro, no podría transgredir la palabra de Hashem, mi Elohim, ya sea para hacer algo pequeño o algo grande. Y ahora reposen por favor aquí ustedes esta noche y sabré qué más Hashem me dirá a mí. Y llegó el Eterno a Bilam en la noche y le dijo, si a convocarte vinieron los hombres, levántate y ve con ellos, mas solo lo que te diré, eso harás. Y se levantó Bilam en la mañana, ensilló su burra y fue con los funcionarios de Moab. Mas encendió la furia del Eterno, pues estaba él yendo y se irguió un ángel de Hashem en el camino para bloquearlo. Y él cabalgaba sobre su burra y sus dos mozos iban con él. Y vio la burra del ángel de Hashem erguido en el camino y su espada desenvainada en su mano. Y se desvió la burra del camino y se fue al interior del campo. Y golpeó Bilam a la burra para hacerla regresar hacia el camino, mas se paró el ángel del Eterno en el sendero de los viñedos que había cerca de un lado y cerca del otro lado, y vio la burra al ángel del Eterno y presionó contra la pared y oprimió la pierna de Bilam contra la pared, y él continuó golpeándola. Continuó el ángel de Hashem avanzando y se paró en un lugar estrecho en el que no había camino para desviarse a la derecha o a la izquierda, y vio la burra el ángel de Hashem y se agazapó debajo de Bilam y se desató la ira de Bilam y golpeó a la burra con la vara. Y abrió el Eterno la boca de la burra y dijo a Bilam, ¿qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Bueno, etcétera, etcétera. Ya ustedes conocen la historia de la necedad de este Sheker Naví, un falso profeta hablando con un animal de carga. Y estoy viendo aquí en el PowerPoint, tengo acerca de Moshe, y dice el libro de los Hebreos, por lo tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al Shliach y Kohen Gadol de nuestra profesión, al Moshiach Yeshua, que fue fiel al que lo constituyó sobre toda su casa, como también lo fue Moshe.
Y en base a este contexto podemos entender que nuestro maestro Moshe Rabbeinu, él fue fiel sobre toda la casa del Eterno, y dice el libro de los Hebreos, Moshiach, él fue fiel a quien lo constituyó sobre toda su casa, pero mayor que la casa es el que la construye, y Moshe es grande sobre la casa, pero el constructor es el Mesías por medio de nuestro Padre. Trato de explicar que todo lo que hizo Moshe, el Mesías vendría y lo haría en sobremanera superior, pero tenía que haber un precedente, y Moshe dice, profeta como yo, les levantará el Señor, a él deben de escuchar. Y será que toda alma que no escuche las palabras de este profeta que va a enviar el Eterno, esa alma será cortada del pueblo de Israel. Y cuando el Mesías vino y hacía grandes milagros y prodigios, sanidades, etcétera, etcétera, la gente se preguntaba y decía, ¿será este el profeta? ¿Acaso será este del cual profetizó Moshe que vendría en los tiempos postreros? Y todos los días que oramos en las mañanas hacemos precisamente una oración al entrar en cualquier lugar de santidad, como es un Beit Midrash, la casa de estudio, o cuando entramos en una sinagoga, siempre oramos el Matobu. Matobu, Okaleja Yaakov, Mishkenoteja Israel. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Precisamente una de las bendiciones que este falso profeta quiso maldecir al pueblo de Israel y terminaba bendiciéndolo. Y después de Matobu en el Sidur, viene una oración que se llama Yigdal, que se traduce como loado y alabado. Y en el Yigdal dice, loado y alabado sea el Elohim viviente, él existe e ilimitada es en el tiempo su existencia. Él es uno y no existe unicidad como su unicidad. Inescrutable e infinita es su unicidad. El libro de Romanos es lo que dice también. Oh, cuán inescrutables e insondables son los juicios del Eterno. Continúa el Yigdal diciendo, no posee semblanza de cuerpo ni es corpóreo, su santidad también es incomparable. Precedió a cada ser que fue creado, es el primero y nada antecede su precedencia. He aquí él es el amo del universo ante cada criatura, él manifiesta su grandeza y soberanía, concedió su manifestación profética y a su preciado y esplendoroso pueblo. En Israel, nadie como Moshe surgirá nuevamente, un profeta que percibió su visión con claridad. El Eterno le entregó a su pueblo una Torá verdadera por medio de su profeta, el más fiel de entre los miembros de su casa. Y es lo que dice también el libro de los Hebreos, que Moshe fue fiel en la casa, y es un paralelo acerca del Mesías. Y así, Moshe Rabbeinu es la personalidad que hubo antes de Yeshua, quien representa el liderazgo por excelencia dentro de Am Israel, dentro del pueblo de Israel. Y esto es lo que dice el Yigdal, abundante profecía le dio a su especial y esplendoroso pueblo. Nunca más se levantó en Israel alguien como Moshe. Lo cumbe Israel que ma'asha od nevía como Moshe. Nunca hubo ningún profeta ni visionario como Moshe, nos dice el Yigdal. Entonces hay un paralelo entre Moshe y Balaam. Para todo lo que el Eterno crea existe una contraparte, y Balaam es lo contrario a Moshe. Aquí tengo en un lado de la pantalla las características de Balaam, y en el otro lado Moshe. Las características de Moshe y cómo son las contrapartes uno del otro. Por ejemplo, Balaam, dice los comentaristas, los midrashes, que para que las naciones no se quejaran diciéndole al Eterno acerca del pueblo de Israel, diciendo sí, pero ellos tenían a Moshe y a nosotros nunca nos diste un profeta. Y los midrashes dicen, el Eterno les dio a Balaam, él es el profeta de las naciones, para que no digan que ellos no tuvieron un líder. Sí lo tuvieron,
pero Moshe es el profeta del Eterno. A Balaam se le conoce como el Sheker Naví, el profeta falso, y sin embargo la misma Torá dice que él tenía el conocimiento o conocía la ciencia del Altísimo, Yodea Dat Elión. Él tenía el conocimiento del Altísimo, y el carácter de Balaam en este caso representa la totalidad de todo, valga la redundancia, lo que se levanta en contra de la Torá, en contra del pueblo de Israel. Todo es un resumen y lo personifica muy peculiarmente Balaam, el falso profeta a las naciones. Por su lado, Moshe es el profeta del Eterno, y la gematría del nombre de Moshe Rabbeinu, de esta frase Moshe Rabbeinu, nuestro rabino Moshe, la gematría equivale al total de los mandamientos de la Torá, 613 mandamientos. Por lo tanto, los sabios de Israel nos dicen, Moshe Rabbeinu equivale a la totalidad de la Torá, Klalot ha Torá, la totalidad de la Torá, o toda la Torá. Moshe representa en este caso la Torá desde Bereishit, desde Génesis hasta Devarim. Y Balaam, por su cuenta, su nombre podemos ver ahí que comienza con la letra Beit, luego viene la Lamed, la Ayin y la Mem, y la Torá comienza con la Beit de Bereishit. Bereishit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Y el libro de Deuteronomio, de Devarim, termina con la letra Lamed, es la última letra de la Torá. Y el nombre de Balaam comienza con la Beit de Bereishit y también incluye la Lamed, que es la última letra de la Torá. Y en este contexto, los sabios de Israel nos dicen que este falso profeta, Sheker Naví, estaba en contra de toda la Torá, desde la Beit inicial hasta la Lamed, que está al final de Devarim. La siguiente letra es la Ayin, que equivale al número 70, y el 70 es el total de las naciones y sus 70 guerras que hacen contra el pueblo de Israel. Son 70 maneras de pervertir la Torá. La Mem equivale al número 40, dicen los sabios que son los días que fue entregada la Torá en el monte Sinaí, y Balaam se opone a ese periodo de tiempo. Él no quiere que la Torá sea entregada al pueblo de Israel. También el nombre de Balaam significa Bi-Leam, sin nación. En otras palabras, no se identifica en particular con una sola nación, sino con todas a la vez. Él representa la suma total de las perversiones de todas las naciones. Y también su nombre, Balaam, y juntamente con el que lo está enviando, Balak, entre los dos juntos, las últimas letras de sus dos nombres, se forma la palabra Amalek, que es el enemigo por excelencia del pueblo de Israel. Vimos el jueves pasado en el estudio acerca de Primera de Samuel que el principal mandamiento que el Eterno le da al pueblo de Israel al entrar a la tierra es poner un rey por encima de nosotros, del pueblo de Israel. Y la narración de Primera de Samuel precisamente está diciéndonos que tiene que haber un profeta, que nazca un profeta, en este caso Samuel, que va a ser quien unge al rey, que va a ser el líder del pueblo de Israel, y este líder, este rey, es quien va a venir a construir el santuario. Entonces, esa es el proceso de cómo ir cumpliendo los mandamientos al entrar en la tierra de Israel. Te pondrás un rey, pero antes de que haya un rey tiene que haber quien lo unja, y el que lo unge es el profeta, y por eso nos narra Primera de Samuel el nacimiento del profeta Samuel en este caso. Y otro de los mandamientos es, después que te impongas un rey, vas a tener que destruir a Amalek y después construir el santuario. Uno de los más grandes mandamientos es terminar con Amalek. El primer rey de Israel se le dio la tarea al rey Saúl. Shaol, el profeta le dijo que tienes que ir a acabar con los descendientes de Amalek, y Saúl no lo hizo, dejó vivo al rey de ese tiempo que era descendiente de donde viene Amalek,
y al dejarlo vivo, permitió que cuando lo tuvieron prisionero, le llevaron doncellas, dicen los midrashes, y ahí concibió de esas mujeres que le llevaron para que estuvieran en su celda con este rey. De ahí viene después a nacer Hamán en la narrativa del libro de Esther. Entonces, la tarea de Saúl, del primer rey de Israel, era acabar con Amalek, y él no acabó con Amalek. Saúl viene de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín siempre está intrínsecamente ligada a la tribu de Judá. Judá siempre cuida a Benjamín, y el territorio de Benjamín está encima del territorio de Judá. El santuario, el Beit HaMikdash, ya lo mencionamos, está en el territorio, en la frontera. La mayor parte del santuario está en la parte de Benjamín, y una esquina del altar le pertenece a Judá. Y ellos dos siempre andan juntos. Podemos ver en la escritura que en el libro de Esther viene precisamente Mardochai a terminar la tarea que su ancestro Saúl, de la tribu de Benjamín, viene a completar. Mardochai, a darle muerte a Hamán, cosa que Saúl le perdonó la vida a los descendientes de Amalek. Amalek viene también a ser descendiente de Esaú, y la guerra contra Amalek es directamente también contra Roma, y la amistad que Roma tiene contra todas las demás naciones. 70 naciones contra el pueblo de Israel. Los midrashes nos dicen, ¿a qué compararemos a Israel? Dicen, es como una flor en medio de un campo de pastizales. Se distingue fácilmente en medio de los pastizales. ¿De qué otra manera comparamos? Dice, podemos comparar al pueblo de Israel, es como un cordero en medio de 70 lobos. Así es el pueblo, muy pequeño, pero muy peculiar y muy amado por el Eterno. Bendito sea su nombre. Los sabios de Israel nos narran acerca de esta parashá, que cuando inicia la narrativa de la parashá, voy a ir al capítulo que ya leí al principio, dice, y envió emisarios, capítulo 22, verso 5, a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río de la tierra de los integrantes de su pueblo. Los comentarios dicen que este río que está junto al río, a Petor, dicen los comentaristas que es precisamente del mismo lugar de donde venía nuestro padre Abraham. Los dos vienen, se les puede decir que también hasta cierto punto este hombre es un tipo de hebreo. Un hebreo, decimos, hebreo, perdón, es el que ha cruzado el río, y Bilam es una persona que también cruzó el río, viene del mismo lugar de donde viene nuestro padre Abraham. Y en el Pirkei Avot, los dichos de los padres dicen que Balaam quería imitar en todo a nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham se levantó temprano y enalbardó su asno, y Bilam quiso imitarlo, se levantó temprano y también preparó su asna, y iba con sus mozos. Él quería en todo imitar a nuestro padre Abraham, pero jamás podría compararse a nuestro padre Abraham. Y Balaam representa la piratería espiritual del individuo que quiere hacer parecer que sirve al Eterno, pero en realidad quiere pervertir la verdad de la Torá y del Espíritu que el Eterno ha dado a su pueblo, para que la gente no vivamos a la estatura del varón perfecto. Y desgraciadamente cada uno de nosotros tenemos una medida de antisemitismo. Cuando Balac ve a la nación de Israel, esta palabra que dice aquí en el capítulo 3, dice, se intimidó Moab por causa del pueblo sobremanera, pues era numeroso, y sintió repugnancia. Cuando alguien siente repugnancia por el pueblo de Israel, es que tiene un problema espiritual dentro de sí mismo. Cuando alguien ve a un sabio de Israel, alguien puede ver a una mujer totalmente cubierta por modestia en su manera de vestir, o a una persona, un varón de Israel, de la comunidad ortodoxa, con sus atuendos oscuros, su barba, sus libros, etcétera. Y la gente dice, ¿por qué tienen que vestir así? ¿Por qué tienen que hablar así? ¿Por qué tienen que comer así? Hay una medida de anti-Israel, un tipo de antisemitismo, y todos tenemos una medida de
de anti-Israel, que en cuanto la identificamos, lo más sano es erradicarla de nuestra familia, de nuestra persona, de nuestra comunidad, porque debemos estar a favor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es perfecto, pero es el pueblo escogido del Eterno y es la niña de su ojo. No podemos estar en contra de nosotros mismos, no podemos dispararnos nosotros mismos en el dedo gordo o ponernos la soga en el cuello hablando mal de Israel, porque es hablar de nosotros mismos. Y Balaam, él era sin nación, no se identificaba con ninguna porque con todas coqueteaba, todas le gustaban. Él representa la suma total de la perversión de todas las 70 naciones. Por el contrario, todas las personas que vinieron con nuestro padre Jacob a Egipto, procediente de sus lomos, dice Génesis 46, del 26 al 27, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, y le llamamos en hebreo Shiva Nefeshot, o Shiva Nefesh. Son las 70 almas, el total de la comunidad de Israel que descendió con nuestro padre Jacob para iluminar lo más oscuro del lugar de idolatría, en este caso que es Egipto. Cada alma que descendió a Egipto en fe representa una de las 70 caras de la Torá. Por aquí tenía conmigo un comentario que se llama Las 70 caras de la Torá. Y los sabios de Israel nos dicen que hay 70 maneras de interpretar algún versículo de la Escritura. Las 70 naciones que escucharon la voz del Eterno en el monte Sinaí y rechazaron la Torá representan las 70 fuerzas que se oponen a cada uno de las almas del pueblo de Israel. Cuando el Eterno dio la Torá en el monte Sinaí, los comentarios dicen que la voz o las voces del Eterno salieron y todas las naciones estaban alrededor del monte Sinaí observando los truenos, los relámpagos, la tempestad, y vieron al pueblo de Israel aparejado alrededor del monte Sinaí como un grande ejército. Y el Eterno fue y le habló a todas las naciones y les dijo, ¿aceptas la Torá? Y todas las naciones contestaron una por una, ¿qué hay en ella? Y el Eterno les dijo, no matarás. Y algunas de las naciones dijeron, es lo que hacemos, Señor. Aquí en este pueblo matamos constantemente, no podemos recibir la Torá. Fue otro pueblo y les dijo, ¿aceptan la Torá? ¿Y qué dice la Torá? Oh, pues la Torá dice, no practicarás la corrupción en tu territorio. Y aquel pueblo dijo, todo lo que hacemos es corrupción. Desde que entra una persona a nuestras fronteras, hay corrupción, no podemos aceptar la Torá. Fue con otra nación, le dijo, ¿aceptas la Torá? ¿Qué hay en ella, Señor? No tendrás ídolos, no harás idolatría. Y aquella nación dijo, pues aquí practicamos la hechicería, la santería, la idolatría. No podemos aceptar la Torá. Cuando el Eterno vino con el pueblo de Israel, finalmente dice, ¿aceptan la Torá? Y el pueblo de Israel no preguntó qué había en ella. Dijo, todo lo que el Eterno nos diga, haremos y después lo entenderemos. Y esa es una grande lección que el pueblo de Israel puede darnos a cualquiera de nosotros. Mucha gente no quiere acercarse a la Torá porque se le ha dicho que está judaizando o se le está diciendo que el pueblo de Israel en sus diferentes grupos de judaísmo practican cosas que están en contra de Yeshua y que no podemos leer de los libros santos porque muchos de esos libros hablan en contra del Brit Hadashah o de Yeshua, etcétera, etcétera. Y la gente se forma conceptos sin tener un fundamento y termina tomando una decisión que va a terminar afectándole más su vida y a su familia que si aceptara todo lo que el pueblo de Israel aceptó. Cuando estoy hablando del pueblo de Israel que aceptó la Torá, me estoy refiriendo a todo lo que es Klal Israel, toda la comunidad de Israel, ya sea en todas las tierras de su dispersión, en todas sus épocas y en todas sus generaciones. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. No podemos decir, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai. Nuestros padres viven, Od Avinu Chai, nuestros padres viven y el pueblo de Israel vive, si es que no lo creemos o no estamos de acuerdo. Para poder expresar con nuestros labios
que somos parte del pueblo de Israel, tenemos que aceptarlo como el Eterno lo ha aceptado. Y el pueblo de Israel aceptó la Torá y dijo, no la entiendo, pero la voy a practicar y sobre la marcha iré entendiendo los mandamientos que nuestro Padre nos quiere dar. Y dentro de esa comunidad está incluido Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, los discípulos de nuestro amado maestro Yeshua, Pedro, Juan, Mateo, Tomás, toda la comunidad del pueblo de Israel aceptamos la Torá, no lo entendemos todo aún, pero en el proceso el Eterno nos irá revelando los secretos de su santa y bendita Torá. El pueblo de Israel, aceptando la Torá, es el preciado tesoro. En las oraciones que hacemos en el Shabbat decimos que es un Am Segula, una nación preciada. Y Balaam representa todo lo que está en contra de la santa y bendita Torá, todo lo que está en contra del pueblo de Israel. Él se levantaba en todo lo que nuestro Padre decía. Si el pueblo de Israel dice, Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive, Balaam decía, no digan eso, digan, el pueblo de Israel muere. O cuando uno dice, escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Balaam enseñaba lo contrario. No escuches Israel, el Señor no es tu Elohim y Él no es uno. Puedes tener muchos dioses, puedes servir a muchas deidades y vas a estar bien. Era la mentira de Balaam. Y tenemos que tener cuidado acerca de la doctrina de Balaam, que dice creo en el libro de Apocalipsis, por una ganancia deshonesta, o sea, por dinero, él quería profetizar y tenía una razón por la cual quería hacer la voluntad del Eterno. En otras palabras, no lo hacía de voluntad propia, quería recibir un beneficio. Y hoy en día es lo que venimos muchas personas huyendo de doctrinas en las cuales se nos demanda que tenemos que pertenecer a esa organización o que tenemos que ser miembros de esa comunidad en particular o que tenemos que apegarnos a estudios de alguna persona en particular. Y el pueblo de Israel, siempre que estudiamos la Santa y Bendita Torá, mencionamos, por ejemplo, aquí en esta lámina estoy citando al Rabí Nachman de Breslov, que en su obra que se le llama Likutei Maharan, creo que es la Torá número 36, si no me equivoco, en Likutei Maharan, está hablando de lo que ahorita voy a leer. Pero cuando estudiamos los comentarios de los sabios de Israel, ningún sabio de Israel dice, me vas a leer nada más a mí mi comentario para que no te vayas a confundir. Todos los rabinos cuando disertan cada parashá, cada semana, dicen, o el Rambam opinó esto de este versículo, y Rashi dijo esto de este versículo, el Rabí Nachman de Breslov da esta opinión, y etcétera, etcétera. Y cuando uno está escuchando las opiniones de todos los sabios de Israel, es como si uno estuviera caminando los caminos de la Torá sobre hombros de gigantes. No depende uno de una sola opinión, son 70 rostros de la Torá. En toda una vida, cada versículo con 70 caras, no terminaríamos de aprender cada año que entra y cada año que sale la plenitud, la majestuosidad y la profundidad de cada una de las letras, los puntos, cada una de las palabras, columnas que vienen en la santa y bendita Torá. Y los sabios de Israel nos dicen, ahora solamente conocemos un renglón de la Torá. Lo que tenemos hoy en día es nada más un renglón de lo que cuando venga el Mesías en la era mesiánica, Él nos revelará la totalidad de la Torá. Entonces, la Torá es un compendio enorme, de grande profundidad, y el propósito de nuestra vida es inmiscuirnos en la santidad, de hacer la voluntad de nuestro Padre, bendito sea su nombre. Y Likutei Maharan, dice el Rabí Nachman, que cada nación tiene una característica particular que la distingue. Y esa característica negativa prevalece en la conducta cotidiana de esa nación y tiene el poder de hacer brotar lo peor del carácter de esa población. El pueblo de Israel, al ser exiliados de la tierra de Israel, se expuso a las impurezas de cada nación donde ha sido exiliado. Cada nación, cada pueblo, hasta cada ciudad
tiene una característica muy peculiar. Hoy en día podemos ver que se están mutando todas las perversiones de entre las naciones y parece ser que ya nada más el mal que había en San Francisco con la inmoralidad, la práctica que había entre la comunidad, ya no nada más es peculiar de San Francisco, ahora parece que cualquier pueblo de cualquier país ahora está cayendo en la trampa de la inmoralidad, que los problemas de la diversidad de género ahora parece ser lo que está a la orden del día y ocupa las columnas de los periódicos y de las redes sociales. Vemos que la perversión se está mutando y se está multiplicando en toda la tierra. Y eso nada más es una señal, entre muchas, para que reconozcamos que somos un pueblo muy peculiar, muy diferente a todos los demás pueblos y que tenemos que enseñar a nuestros hijos que si nuestra generación no viene el Mesías y nosotros no somos los que los vemos, tal vez mi hija y mi hijo, ellos puedan ver o ser la generación que verá con sus ojos el regreso del Mesías. Es una herencia que no puede medirse el valor de lo que el Eterno nos ha dado. Y cada una de las naciones del mundo tiene un tipo de impureza que oprime al pueblo de Israel. Trata de presionarnos para que practiquemos lo que ellos hacen y por eso el nombre de Mitzraim en el idioma hebreo se traduce como una prensa o prensas, el plural, cuando termina en im, es el plural. Y en este caso, las prensas de Egipto es lo que quiere hacer es oprimir, obligarte a que hagas lo que ellos practican para que pueda ser aceptado en medio de esa comunidad. Y lejos esté de nosotros que nos hagamos a los caminos de las naciones o de las comunidades en medio de donde vivimos. El Rabí Nachman dice en Likutei Maharan que la mujer cuando da a luz emite alrededor de 70 gritos, se le llama el Shiva Kolot. Y cualquiera de nosotros, principalmente las mujeres, dirán, ¿quién va a querer estar contando los gritos cuando va a tener una mujer, una criatura en medio del dolor? Pero los sabios de Israel ilustran de esta manera, que alrededor de 70 gritos, que se le llama Shiva Kolot, es cuando una mujer está dando a luz. Y de igual manera, cuando un judío o un creyente está siendo expuesto a la impureza de las naciones, su alma clama constantemente con alrededor de 70 gritos. Esa alma, ese justo, esa justa, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, esa niña que ama la Torá y que se acerca por medio de Yeshua HaMashiach, se le hace intolerable vivir en medio de la impureza del pueblo, de la comunidad donde vive. Se le hace muy difícil seguir adelante porque ve todo lo que está oprimiendo su vida y su familia, y su alma está clamando, está gritando. Dice el Rabí Nachman, lo que esa persona está haciendo, en realidad quiere salir de esa impureza. Y cuando uno se da cuenta de eso, uno está entendiendo que estás naciendo de lo alto. Cuando ya no toleras tu entorno de impureza, de maldad, de transgresión, de pecado, y te cansas del pecado, te cansas de la impureza, de la inmoralidad, de la mentira, del engaño, del odio, del chisme, etcétera, etcétera, uno dice, esto ya no puedo más con ello, tengo que hacer algo en mi vida, mi vida tiene que cambiar, no puedo seguir viviendo de esta manera. Y cuando no nos conformamos a lo que nos rodea, en realidad nuestro espíritu anhela nacer espiritualmente para apegarse a la verdad de la santa y bendita Torá. La alma de cada creyente clama por nacer. Y dice el Rabí Nachman, cuando no clamas, no te puedes concebir a ti mismo, no puedes nacer, no permites que tu alma y tu espíritu se liberen. ¿Por qué? Si no tomas tu decisión, quiere decir que te has asimilado a la impureza de tu entorno. Y terminamos diciendo frases cotidianas de las poblaciones cuando dicen, perfecto, solamente el Eterno, perfecto, solamente Dios. Y algunos dicen, pues simplemente soy un ser humano, todos los seres humanos cometemos errores, es verdad, pero no tenemos que conformarnos a quedarnos en esa impureza o terminar en el piso y conformándonos, porque así el mundo vive, así yo voy a vivir. Cuando la Torá viene y nos confronta,
cuando las palabras del Mesías vienen y nos fortalecen. Él mismo dijo, las palabras que yo les hablo, perdón, son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo no son mías, son de aquel que me envió. Vengo a hablarles lo que él me dijo que les hablara. Cuando esas palabras se anidan en nuestra mente y en nuestro corazón, uno sabe que es tiempo de regresar a casa y de dejar el entorno y la impureza. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Vivimos en medio de la comunidad, pero no nos conformamos a los niveles de vida que el entorno nos otorga o nos quiere hacer que vivamos bajo esas reglas de conducta. Y el Rabí Nachman continúa diciéndonos, cuando lo escondido es revelado, es como si se diera a luz. Cuando lo más profundo de mi ser clama por salir y vivir conforme a los mandamientos de la Torá y lo que nos dice la Escritura, es que uno quiere nacer de lo alto. Y eso es lo que precisamente dijo Nicodemo. Nicodemo vino al Mesías en una festividad o en un Yom Tov que le llamamos Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es cuando inicia el mes, y cuando inicia el mes es peculiar que es una festividad de mujeres porque la luna representa el lado femenino, la luna no tiene luz propia, recibe la luz del sol, el Mesías representa el sol de justicia, Moshe Rabbeinu representaba el sol, la luz del pueblo de Israel, y Yehoshua representa la luna, que la luz que él tenía no era propia, sino de lo que su maestro Moshe le enseñó. Y de igual manera la comunidad de Israel somos como Yehoshua, y cada mes nos regocijamos de la oportunidad que tiene la luna de volver a renovarse, de poder iluminarse, de poder crecer y poder recibir de la luz del Mesías, que el libro de Malaquías dice, mas a los que le temen les nacerá el sol de justicia y bajo sus alas traerá salvación. Y de esa manera Nicodemo vino en Rosh Hodesh y le dijo al Mesías, sé que vienes del Eterno porque nadie hace las cosas que tú haces. Y Yeshua le responde, si no nacieres de lo alto, si no escuchas la voz que hay dentro de mí que dice que yo soy el Mesías y te apegas a los mandamientos de la Torá como el Padre demanda que lo hagas, no podrás entrar en el reino de los cielos. El libro de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos del Elohim viviente, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por voluntad divina. El Eterno nos entrega su santa y bendita Torah. Envía a su Mesías para que nos interprete los textos de la Torah correctamente y nos dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo, tienes que vivir bajo este estándar de vida de interpretación de la Torah. Cuando el Mesías nos da su interpretación, nos orilla, no como Egipto nos orilla a hacer perversidades, sino que el Mesías nos reta a santificarnos y a pegarnos a los mandamientos, a ser uno con Él, para que así seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre, y todos seamos una sola comunidad. Y el mensaje de Nicodemo es que él tenía que nacer de lo alto y apegarse a lo que el Mesías venía a hacer por toda la comunidad de Israel. Y cuando no toleras el odio, el rencor, la ira, la inmoralidad, la injusticia que hay a tu alrededor, es precisamente porque estás desatando toda impureza que te rodeaba y ya no puedes vivir bajo esas reglas de conducta que te rodean. La Santa Torá viene y te fortalece para que al nacer de lo alto prevalezcas y puedas vencer. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte del Eterno para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra el conocimiento del Eterno, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías, estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia es perfecta. Cuando cumplimos los mitzvot, el enemigo es avergonzado y no prevalece contra nosotros. También el libro de los Efesios, capítulo 5, dice, así que sean imitadores del Eterno como hijos amados y caminen en caridad, en amor, así como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio al Eterno en olor suave.
Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias, porque sepan esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino del Mesías y del Eterno. Y es lo que, en este caso, Balaam no quiere que nos apeguemos a la santidad de nuestro Padre que está en el cielo, bendito sea Él, porque Balaam quiere degradarnos, como Él se degrada, quiere que nosotros nos degrademos, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y no podemos apegarnos a los requerimientos de las naciones del mundo, sino que tenemos que salir de entre las naciones, como dice la Escritura, salir de en medio de ellas, pueblo mío, para que puedan recibir de la bendición del Eterno. El pueblo de Israel tiene que salir de la manera en que viven entre las naciones. Y Balaam representa en este caso las 70 impurezas. Se deleita en todas las impurezas de las naciones. No sabe por cuál decidirse. Su grandeza vino como resultado de su amplio conocimiento del movimiento de los cuerpos celestes. En otras palabras, era un grande hechicero, un grande astrólogo, creía conocer todo, y la Torá nos da testimonio, dice que él podía ver la grandeza del Eterno, él podía ver. Los comentaristas dicen que nada más tenía un ojo, había perdido un ojo, traía un parche y nada más tenía un ojo, y con ese ojo él creía que veía más que Moshe, más que Abraham, se sentía superior a todos los profetas del pueblo de Israel. Balaam, por lo tanto, representa al individuo que cree tener grande conocimiento del Altísimo, pero sus acciones lo delatan, que en realidad no conoce al Eterno. Cuando alguien estaba contaminado de muerto, dice la Torá, solamente las cenizas de la vaca roja podían purificarle. Y si alguien estando impuro no se sometía al ritual o al mandamiento de la Torá de purificarse con las cenizas de la vaca mezclada con agua viva rociada sobre el impuro, si esa persona sabe que está impuro de muerte y no va para que el Cohen lo rociaba en tiempo del santuario e intentaba ingresar al servicio del santuario estando en impureza, sin importarle lo que el Eterno demandaba de nosotros, esa persona es como Balaam. Cree conocer la Torá, cree conocer al Mesías, cree que su vida es pura, está en realidad equivocado, su discernimiento no está correcto, y una persona así es como la personalidad de Balaam. La persona que dice haber entregado su vida al Eterno en base al mérito del Mesías Yeshua, quien dice haberse arrepentido, pero sigue voluntariamente transgrediendo la Torá. En su mente, él cree que es puro, que es tajor, pero en realidad es tamé, es impuro, porque sus acciones lo delatan. Tenemos el ejemplo de Hamán en el libro de Esther. Este Hamán era descendiente directo de Amalek, quien a su vez desciende de Esad. Y tanto Hamán como Amalek y como Esad son mensajeros de muerte. Hamán, estando en la ciudad de Shushan, en Purim, él quería destruir al pueblo de Israel. Y es muy interesante que en el Beit HaMikdash, directamente de cara del santuario hacia el este, donde sale el sol, está el Monte de los Olivos. Y había una puerta en tiempos del santuario. Esta puerta había sido decorada muy peculiarmente, como eran las puertas en Shushan, en Purim, para reconocer la obra de redención que había hecho la reina Esther y Mardochai al salvar al pueblo de Israel. Y le llamaron a esta puerta decorada como en Shushan, donde tomó lugar la narrativa del libro de Esther. Así decoraron esta puerta que sale hacia el Monte de los Olivos. Pues por esa puerta que da hacia el Monte de los Olivos, por esa era llevada la vaca alazana, la vaca roja, para Adumá, para ser sacrificada y obtener las cenizas de la purificación. Y la conexión entre Shushan y la Pará Adumá, entre Purim y la vaca roja, es que así como en Purim se decretó muerte para el pueblo de Israel, así por la puerta de Hashushan sale la vaca roja para traer pureza al que se arrepiente y quiere ser purificado.
Shushan, por lo tanto, representa el lugar donde los que estaban sentenciados a muerte terminan viviendo y los que querían matarlos terminan muriendo. Ahí es, en ese madero donde fue colgado aquel perverso Hamán, él hizo esta estaca, este madero que medía 50 cúbitos, 50 amot. 50 representa la letra Nun, que dijimos que es la cúspide del conocimiento del Eterno. La letra Nun representa la totalidad. Por eso Yehoshua se le llamaba Yehoshua, hijo de Nun, porque él se esperaba que llegara a la cúspide del conocimiento de la Torá y no lo logró. Moshe tampoco lo logró, llegó al nivel número 49. Cuando Job está quejándose la presencia del Eterno, el Eterno le hace una pregunta 50 veces. Le dice, Eifo Hayita. Eifo Hayita significa, ¿dónde estabas tú? Y el Eterno le pregunta 50 veces, ¿estuviste tú cuando creé el Leviatán? ¿Estuviste tú, o puedes poner tú anzuelos al Leviatán? ¿Puedes tú jugar con el Leviatán? ¿Estuviste cuando fueron creados los cielos, las lunas, las estrellas? Le hace 50 preguntas y al final de estas preguntas, Job se da cuenta que él tampoco tiene el número 50 y dice, ahora entiendo que tú todo lo sabes. Ahora reconozco que yo no sé nada. Tú todo lo conoces. Y la letra Nun significa la perfección. Hamán se estaba burlando de que el pueblo de Israel no podía llegar al 50, al nivel 50, a la puerta Shushan. Hamán se burlaba de que es imposible que un creyente pueda obtener redención. Hamán se burlaba de la obra de redención del Mesías Yeshua y él terminó siendo colgado en el madero que él mismo había formado para matar ahí a Mardochai, que Mardochai viene de la tribu de Benjamín, viene a completar lo que el rey Saúl no hizo cuando no terminó con Amalek. Y no solamente es interesante la personalidad de Mardochai, que viene de la tribu de Benjamín, sino que también se le llama aquel Yehudí, a este judío Mardochai. Mardochai, por lo tanto, representa al judío religioso, representa también a los de las naciones que estamos regresando de las 10 tribus a la comunidad de Israel. Todos nos identificamos con Mardochai y la tribu de Benjamín siempre actúa en equipo con la tribu de Judá. Lo podemos ver precisamente en el Brit Hadashah, cuando Yeshua viene y se le presenta a Rab Shaol cuando iba en camino a Damasco. Se le aparece esta grande luz y le dice, Shaol, Shaol, imperativamente. Cuando un nombre de alguna persona es pronunciado más de una vez, en este caso 2 veces, el Eterno le dijo a Moshe, 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 desciende porque el pueblo se está corrompiendo. Cuando le habla al profeta Samuel, le dice, Samuel, Samuel, y lo levanta, Jacob, Jacob, Abraham, Abraham. Y Yeshua viene y le dice, Shaol, Shaol. Y Saúl le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dice, instrumento me eres para enviarte. Aquí vemos a la tribu de Judá enviando a la tribu de Benjamín, siempre haciendo equipo para traer salvación y redención a la comunidad del grueso del pueblo de Israel. Y tanto Esad, Amalek y Hamán terminan colgados en un madero. ¿De qué manera? Literalmente, Hamán fue colgado en la horca, en el madero que había preparado para colgar al pueblo de Israel, para matar a Mardochai. Y el Mesías, cuando viene, dice, nadie me quita la vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para quitarla, porque ese es un mandamiento que recibí de mi Padre. Y el Mesías viene y da su vida por nosotros, el justo por los injustos, para traer muchos hijos a la gloria de nuestro Padre, para hacer una mishpajá, una familia que es llena de santidad, de kedushá, llena de inmuná, llena de fe en la obra de redención del Mesías Yeshua. El Mesías viene y dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por amor a todos aquellos que creen en mi nombre, para que ahora puedan acercarse al Padre confiadamente, al trono de la gloria. Por lo tanto, Am Israel, el pueblo de Israel, vive y vive para siempre. Ser parte del pueblo de Israel es pasar de muerte
a vida. Y querer quitarle al pueblo de Israel la redención que el Mesías le da, querer quitarnos lo que los patriarcas nos han heredado, querer quitarnos la Torá, el reino, etcétera, es precisamente lo que este perverso Hamán quería hacer, y es lo que Balaam o Bilam quería hacer en contra del pueblo de Israel. Y jamás podrá alguien levantarse contra el pueblo de Israel, porque es una nación muy peculiar, una Am Segulá. El libro de los Hebreos, del libro de los Romanos, en el capítulo 10, dice, en el 11, ¿qué pues? ¿Ha desechado el Eterno a su pueblo? De ninguna manera, porque yo soy también israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y no ha desechado el Eterno a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no saben lo que dice de Eliyahu la escritura, cuando hablando con el Eterno en contra de Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han destruido, y yo he quedado solo y procuran matarme? Y el Eterno le responde que se ha reservado un remanente que le va a servir siempre. Entonces, el capítulo 9 también del libro de Romanos, dice el apóstol Rab Shaul: porque deseara yo mismo ser apartado del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la Torá, el abodá, el servicio, y las promesas, de donde vienen los padres, y de los cuales también viene el Mesías en cuanto a la carne, el cual es Elohim por sobre todas las cosas. Bendito es el Eterno por todos los siglos. Amén. Y podemos ver que cuando alguien quiere quitarle y despojar al pueblo de Israel de la redención que hace el Mesías, de la herencia que nos han dejado Abraham, nuestro padre, Yitzhak, nuestro padre Jacob, y cuando nos quieren despojar de nuestra herencia, del reino de los cielos, este reino inconmovible, no es otra cosa más que la obra de degradación que hace Amalek, que hace Hamán y que hace Esab, y que hace Bilam en medio de las naciones. Cuando discernimos la opresión y el ataque que viene en contra de nosotros, lo que tenemos que hacer inmediatamente, inutilizar ese ataque para que no afecte a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Tenemos que estar siempre alertas, porque siempre se levanta en contra de nosotros la opresión que hay en medio del lugar, las comunidades donde vivimos. Y por último, esta lámina, nuestros patriarcas, en el caso de Jacob, él establece el Shema, es la proclamación de identidad del creyente. Y dice el libro de Marcos, capítulo 12, del 19 al 34. Y llegándose uno de los escribas, de los que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Yeshua le responde: el principal mandamiento de todos es: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y dice: amarás pues a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esta es otra porción de la Torá que leemos todos los días en el servicio. Decimos: Be'ahav ta'et Adonai Elohecha, be'kol levecha, be'kol nefshecha, be'kol meodeja, be'hayuch hadevarim ha'ele, etcétera, etcétera. Entonces, el Mesías le está respondiendo a este escriba lo que ellos hacen todos los días, las oraciones. El escriba sabía lo que el Mesías le estaba explicando en base a la liturgia. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y Yeshua le dice: Shema Israel, be'ahav Adonai Elohecha, be'kol levecha, be'kol nefshecha, etcétera, etcétera. Con todas tus fuerzas. Dice: este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le contesta: bien, maestro, moré. Verdad has dicho, que uno es el Eterno y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, con todo tu entendimiento, be'kol levecha, be'kol nefshecha, be'kol meodeja, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino del Eterno.
y ya nadie osaba preguntarle nada. Aquí el Mesías mismo está respondiendo en el libro de Marcos que el más grande de los mandamientos es lo que nuestro padre Jacob le enseñó al pueblo de Israel. En el libro de Génesis, capítulo 49, dice la escritura que vino Jacob en su lecho de muerte, vinieron las tribus delante de Jacob y le preguntaron, Jacob a sus hijos, les dijo, ¿cómo es su caminar con el Eterno? Y las tribus le contestaron, Shema, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Eso es lo que dice la Torá. ¿Y qué es la contestación que le hace nuestro padre Jacob a sus hijos? Él contesta la segunda parte del Shema. Dice, Baruch Shem Kivot Malhuto Leolam Baed. Y bendita sea la gloria de su reino por siempre y para siempre. Y en base a este diálogo que está teniendo nuestro padre Jacob con las tribus de Israel, en base a esto se basa que nuestra comunión con nuestro Padre, bendito sea Él, es lo que el Mesías viene a responderle a este escriba, que la herencia de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, el Mesías la está respaldando. La segunda parte del Shema viene en la ley oral, y cuando la gente no cree que la ley que se transmitió boca a boca por todas las generaciones y que nos ha alcanzado hasta este día, alcanzó al Mesías y a sus discípulos y a nosotros nos ha alcanzado, y cuando algunos grupos rechazan el interpretar la letra escrita con la ayuda de la tradición oral, en realidad estamos cortando el cuerpo del Mesías, estamos desechando la sabiduría de lo alto que viene de parte de nuestro Padre, la Hagma Eliona, dice el libro de los Corintios, primera de Corintios, lo voy a leer rápidamente para terminar, pero primera de Corintios en el capítulo 2, viene una frase muy peculiar, dice, mas estuve yo entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Ruach y del Gibor, de poder, para que su imuná no esté fundada en la Hakmá de los hombres, mas en la Geburá, en el poder del Eterno. Sin embargo, hablamos Hakmá, sabiduría entre los perfectos, y Hakmá, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshace o que perece, mas hablamos Hakmá Eliona, la sabiduría de lo alto en misterio, la sabiduría oculta, la cual el Eterno predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Verso 10 dice, mas el Eterno nos lo reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo del Eterno. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas del Eterno, sino el Ruach del Eterno. Y nosotros hemos recibido no el Ruach del mundo, sino el Ruach que es del Eterno, para que conozcamos lo que el Eterno nos ha dado gratuitamente. Y si desechamos la sabiduría del Eterno que nos dio por medio de su santa y bendita Torah y por medio de la ley oral, que a mi entender el Brit Hadashah es parte de la interpretación de la santa y bendita Torah que el Mesías viene a darnos, y los talmidim de Yeshua, del caso de Rab Shaul, el apóstol Pablo, de Kefas, de Pedro, de Juan, Yohanan, todo lo que ellos nos escriben en sus cartas, no es otra cosa más que la interpretación correcta de la Torá y de cómo debemos vivir nuestra vida en la época que nos toca vivirla. Cuando uno desecha la interpretación correcta de la Torá, estamos desechando la redención que el Eterno está proveyendo para las comunidades. Y cuando desechamos estas herramientas que son vida entre los muertos, estamos exponiéndonos nosotros mismos a vituperio, nos exponemos a nosotros y a nuestros hijos a que las impurezas de las naciones donde vivimos, donde hay corrupción, donde hay muerte, donde hay odio, donde hay inmoralidad, donde hay toda esta suerte de prácticas que al Eterno no le agradan, vengan y nos hostiguen
que nos rodeen y que nos quieran vencer. Cuando uno no está fortalecido en la Torá y la fe en el Mesías, entonces las naciones, cuando vienen y nos coquetean, nuestros hijos muchas veces, que el Eterno no lo permite, terminan haciéndole caso a los coqueteos de las naciones o de las prácticas de las naciones donde vivimos, y tenemos que estar siempre alertas para no ceder a la presión que Mitzraim hace en contra de todos los hijos del Eterno. Entonces, Baruch Hashem, con esto quiero terminar lo que es meditar en la impureza de Balaam y lo que representa prestar oído a las religiones que hay entre las naciones, porque de ahí estas religiones vienen precisamente de Esad. Esad es un experto en distraer al pueblo de Israel con la finalidad de darle muerte y que no nos apeguemos a la Torá. Y de Esad, precisamente de la Reforma, de ahí Lutero salió de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica dice en sus escritos, dicen, no nos preocupa tanto Lutero, porque en realidad él es parte de nosotros, nada más que está molesto, está enojado con nosotros. Y cuando Lutero puso sus 5 solas, su reforma, y empezó a clavar su reforma y sus 5 solas en las comunidades, en las puertas, en las calles, algunas de estas solas, no las recuerdo las 5, pero una era solo Christus, y otra era sola gratia, y otra era sola escritura. Y hoy en día la herencia de Lutero sigue afectando a las comunidades, porque cuando uno quiere mencionar un midrash, uno quiere mencionar alguno de los dichos de los padres, etcétera, etcétera, la gente inmediatamente saca el carácter de Lutero y agarra su Biblia y dice, a mí hábleme con la Biblia en la mano. A mí no me saque sus libritos de Israel, ni sus libros de los rabinos, no me hable del Talmud, no me hable de los midrashes, a mí hábleme con la Biblia en la mano. ¿Cómo poder explicar lo que viene en la Biblia si no la podemos entender como la entiende el pueblo de Israel? Entonces, es difícil dialogar con una persona que piensa de esa manera. Y este tipo de conductas son focos amarillos en medio de nuestras comunidades que tenemos que tener cuidado para poder